cámaras prendidas. Ok. Jesús. Título: verdadero sacerdote. Verdadero profeta, perdón. Verdadero profeta. Título: verdadero profeta. Hay muchas cosas que están pasando con el ministerio profético a nivel mundial, ¿sí? Y es que han tomado este ministerio para las personas hablar como de su propio corazón, cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es muy importante que conozcamos la labor de los profetas en el Antiguo Testamento para que podamos también reconocer cuál era su significado, hacia dónde apuntaba todo lo concerniente a los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, como primer punto, profetas. En tres diferentes tiempos, profetas en tres diferentes tiempos. Primer tiempo, antes de la cautividad. Antes de la cautividad en Babilonia. Antes de la cautividad en Babilonia, voy a ir despacito aquí para que puedan anotar, estuvieron Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, antes de la cautividad en Babilonia. Segundo tiempo, profetas que estuvieron durante la cautividad. Jeremías, Abdías y Daniel. Prendan sus cámaras, por favor, y espero que todos estén tomando apuntes. Quiero ver a todo el mundo tomando apuntes, por favor. Estamos en clase. De pronto algunos no exigen, pero nosotros somos latinos y somos ese pueblo escogido por Dios. Entonces, durante la cautividad, Jeremías, Abdías, Ezequiel y Daniel. Jeremías, Abdías, Ezequiel y Daniel. Después de la cautividad, cuando ya pasa, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, ¿quiénes eran los profetas? Otro punto ahí, ¿quiénes eran los profetas? Eran personas con un llamado especial de parte de Dios para compartir la palabra. Eso es lo que hacían. Compartían la palabra de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto es lo que Dios habló a Jeremías acerca de su llamado. Y Jeremías capítulo 1, versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces,
El profeta lo que hacía era predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué hablaban los profetas? Lo que hablan hoy en día, de ninguna manera. Los profetas en el Antiguo Testamento siempre hablaban Cristo. Cristo. En el Antiguo Testamento los profetas siempre hablaban Cristo. Todo iba direccionado a Cristo. Porque hablaban la palabra de Dios. Voy a ir despacio para que ustedes puedan ir analizando y que en su corazón haya un estallido de entendimiento acerca de lo que los profetas. Los profetas eran gente de Dios. Gente de Dios. Pongan allí, eran gente de Dios. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y por qué revelaba sus secretos a sus siervos los profetas? Porque era un oficio que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Nadie más escuchaba la voz de Dios, sino solamente los profetas. Salmos capítulo 105, versículo 15 dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pues eran gente de Dios. Siguiente punto, el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas. Advertían la ira de Dios contra Israel y Judá. Advertían la ira de Dios contra Israel y Judá. No solamente proclamaban la voluntad de Dios con sus palabras, sino que daban su vida entera. Su vida, así como Isaías, que si ustedes se dan cuenta en el libro de los Hechos de los Hebreos, en los Guinness Records de la fe, dice que los aserraban. Isaías fue aserrado, lo colgaron y con un serrucho de esos gigantes para cortar árboles, los cortaban. Entonces estos profetas no eran profetas como que le huían a la muerte, sino que ellos daban la palabra de Dios y a ellos les importaba morir. Ojalá que hubieran profetas así ahorita en esos campos donde se necesita la salvación, ¿cierto? Pero hoy los profetas solo los vemos en el púlpito, solo los vemos en una tarima, pero no los vemos allá en Israel donde están matando a la gente, allá en Hamas, donde necesitan escuchar la palabra de Dios, en esos lugares de Colombia donde no hay casi dinero. Entonces, ¿qué está sucediendo con los profetas de hoy en día? ¿Y cuál es la gran diferencia de los que se llaman profetas hoy en día a los profetas del Antiguo Testamento? Entonces, los profetas anunciaban la restauración de Israel y también anunciaban cuando iba a venir un juicio de parte de Dios, como Jonás. ¿Qué estaba proclamando Jonás? La salvación. Ve a Nínive y proclama a Nínive. ¿Va a suceder esto? Va a suceder esto. Arrepiéntanse. La salvación. Entonces un profeta siempre iba en la misma dirección con Cristo. Salvación, 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 salvación. Al final de cuentas, el mensaje de los profetas trataba siempre acerca de la venida del Mesías y su reino. Eso era lo concerniente de los profetas. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes
y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Presten mucha atención aquí. Algo revelador, hermoso. Los profetas hablaban la palabra de Dios. Los profetas estaban en el tiempo de la ley, pero ellos mismos sabían que no era el tiempo de la ley lo que salvaría a las personas, sino que de Jerusalén saldría la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De Jerusalén saldría la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De Jerusalén saldría la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Si me estoy haciendo entender, por favor, asiente su cabeza. Muy bien. Entonces, ¿de quién estaba diciendo Isaías? ¿Quién estaba diciendo que era la palabra de Dios? Cristo. Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces de Jerusalén saldría la palabra de Dios y la palabra de Dios sería encarnada y su nombre sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jeremías también habló acerca de la salvación para este mundo. Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Isaías capítulo 11, Alejita, ayúdame por favor con Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Un vástago retoñará de allí, de esa simiente. Léalo por favor. Isaías capítulo 11, 11. versículo 1 al 3. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Entonces, lee las primeras palabritas del versículo 1 despacio para que podamos entenderlo con más claridad. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Hay una vara del tronco de Isaí. Entonces, ¿quién era Isaí? El papá. A ver, ¿quién lo dice? De David. Isaí era De David. el papá de David. Muy bien. Isaí, el papá de David. David era la vara. Y el vástago, Retoñará de sus raíces. un vástago. Recuerden que Cristo viene de ese linaje. Amén. De David. Siempre David. Para que lo puedan entender. Ahora sí, siga leyendo todos los otros hasta donde leyó ahorita, por favor. Ok. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Amén. Ezequiel también. Ezequiel, que fue uno de los profetas también mayores, dijo en Ezequiel capítulo 37, versículo 24 al 25, dice,
mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. No está hablando de como tal David, el rey David, sino que está hablando lo que venía en la misma línea de David. Está hablando de Jesucristo. Amén. Entonces, los profetas de hoy en día no tienen nada que ver con los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes escuchen de un profeta, tengan mucho cuidado. Cuando digan, pastor, invitemos a este profeta a la iglesia, ya hemos verificado dentro del orden sacerdotal todo lo que un sacerdote tiene que tener presente para no dañar la iglesia. Por eso, mis hermanos, cuiden mucho el rebaño, ¿sí? Hay algunas iglesias que ya no creen en los profetas, hay otras iglesias que sí creen en los profetas. Entonces, hay una rama, presten atención, hay una rama de iglesias, para que eso lo tengan presente y que no se cierren ni tampoco juzguen. Me gusta enseñar desde un punto de vista y desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, la rama que creen los profetas se aferra a Hechos capítulo 11, donde había un profeta llamado Ageo, ¿sí? Que habló por el Espíritu. Pero esto lo podemos tomar de dos formas. Una persona puede tomar este versículo y empezar a hablar emocionalmente y a todo le dice es que el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Lo que habló Ageo fue salvación, porque venía una gran hambre y fue muy específico. Ahora, hay personas que toman ese versículo y de ahí armaron su ministerio y andan en un mundo de misticismo que no tiene nada que ver con lo que este profeta profeta Ágabo, en Hechos capítulo 11, Ágabo. Habían profetisas también. Pero ¿qué hablaban estas personas? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Ahora, del grupo que no cree en los profetas, del grupo que no cree en este tiempo en los profetas, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 31. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, profetas que hablan es palabra de Dios. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces ya vimos que en el Antiguo Testamento los profetas hablaban palabra de Dios y solamente predicaban Cristo. Y ayudaban a la gente a que se salvara. Entonces, nosotros en este tiempo, que tenemos ese mismo espíritu de los profetas, deberíamos llevar salvación. Es decir, de que las personas que ya no creen en los profetas para este tiempo, los profetas para ellos son aquellos que llevan la palabra de Dios, que se sujeta a los profetas que hablaron del verdadero profeta, que es Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, tienen que aprender muy bien esto. Yo personalmente creo en el ministerio profético, ¿sí? Pero un profeta a mí tiene que mostrarme que da la vida por las almas, que va a los campos a llevar la salvación. Y si Dios te revela algo para el campo, está bien. Pero el profeta tiene que salvar almas, porque para eso fue enviado, para salvar almas. Yo creo en el ministerio apostólico, también creo, pero el apóstol tiene que salvar almas. Yo creo en el ministerio evangelístico, tiene que salvar almas. El pastoral tiene que salvar almas. Todo ministerio fue dado
para la edificación del cuerpo de Cristo, para la salvación de las almas. Amén. Estamos aquí, muevan las manitos si me están entendiendo. Muy bien, muy bien. Entonces, estos profetas del Antiguo Testamento, aunque hablaban la palabra de Dios directamente, eran hombres imperfectos también, como Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 11, dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Miren, entonces estas personas que guiaban al pueblo de Dios a través de la palabra, dice la Escritura, igual eran imperfectos, igual hacían también males dentro de la casa. Decía el Señor, decía Dios, dentro de mi casa también hallé que hacían males. Entonces, aunque guiaban la gente hacia Dios, realmente no podían hacer nada en su estado personal porque también necesitaban salvación. Eran imperfectos. Ezequiel capítulo 22, versículo 25 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Mire, habían profetas que por más de que hablaran la palabra de Dios, siempre estaban buscando, mire, tomaban hasta haciendas, querían era honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ella. Oye, eso es tremendo. Arrebataban presa, devoraban almas. ¿Qué estamos viendo hoy a nivel mundial? Exactamente lo mismo. Personas que se llaman profetas, que tienen la palabra de Dios, pero ¿qué hacen? Lo que hacen es devoran almas. Lo que hacen es ir detrás de lo que es el dinero, buscan es honra personal de una manera tremenda, y lo que hacen es multiplicar los males y las personas resultan apartándose de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra realmente qué es un profeta, en qué dirección va un profeta, pero también nos muestra que estos profetas del Antiguo Testamento eran personas imperfectas. Ezequiel 22, 25. Ahora tenía que venir el verdadero profeta, uno sin maldad, puro totalmente. Isaías capítulo 7, versículo 14. El verdadero profeta que soluciona el problema de estar separado con Dios. Para eso vino el profeta, para solucionar el problema entre la separación. Dice Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Moisés lo profetizó. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso es una profecía de Moisés, de que se levantaría un profeta de Dios, hablando de el verdadero profeta que es Cristo. Hechos capítulo 3, versículo 22 lo confirma lo que había hablado Moisés. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Quién era este profeta, el cual declaraba Moisés y profetizaba? Jesús, el verdadero profeta. Siguiente punto: Jesús, el verdadero profeta. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús hablando allí a Tomás, a Felipe y a sus discípulos, le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cristo es el verdadero profeta. Juan capítulo 6, versículo 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta
que había de venir al mundo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estaban esperando al verdadero profeta. Juan capítulo 7, versículo 40, dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta, el verdadero profeta. Y Lucas capítulo 7, versículo 16, dice de esta manera: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Creemos que Cristo es el verdadero profeta. Mis hermanos, un consejo que les doy como pastor, en la experiencia de 23 años de pastorado, en mis inicios, tuve de todo tipo de profetas en la iglesia, de todo tipo de profetas. Cometí muchos errores, habiendo leído la Biblia muchas veces. Llegué inclusive a tener profetas que venían con la garra del león de Judá. Y entonces cogían y le hacían a uno así, para quitarle a uno los males. Con la garra del león de Judá, y empezaban a hacerle a uno así con la mano. La garra del león de Judá. Imagínense hasta dónde uno puede llegar. También conocí profetas que llevé a la iglesia, que llegaban era con el aceite de la unción, pero era un aceite de la unción mezclado con muchas cosas, ¿sí? Y entonces ungían, lo llevaban a uno a un río y lo ungían a uno completo en el cuerpo. Completo en el cuerpo. Y con la garra del león de Judá. También tuve profetas que vinieron con sal para purificar las aguas. Y también le metimos sal a la iglesia. También tuve profetas que le metían candela al pecado. Candela al pecado. Se escribían los pecados y se le metía candela al pecado. El pecado nunca va a ser quitado con candela, ni con sal, ni con nada de estas cosas. Entonces, no estoy hablando desde una perspectiva donde no hay conocimiento, estoy hablando de una perspectiva donde yo mismo cometí muchos errores. Y tuve que cometerlos para Dios enseñarme, para poder explicarle a mucha gente. Tuve que vivir dentro de los 5 ministerios. Aquí las personas en mi zona me conocen como el apóstol Andrés Duarte. Y la verdad, les digo, llámenme pastor. Antes no, antes era el apóstol Andrés y tenían que llamarme el apóstol Andrés. No me podían bajar de rango. Pues antes era de ese carácter así. No, yo le digo a las personas ahora, no, dígame pastor, porque realmente eso frena el evangelio en muchos aspectos. La gente ya está saturada de muchas cosas, de mucha mentira, de mucha barbaridad. Entonces, se me quitó eso de estar invitando a profetas, se me quitó eso de estar invitando a una cantidad de gente a la iglesia. Y he descubierto que no hay mejor cosa que las ovejas aprendan a conocer la voz de su pastor. Esto es algo maravilloso. Y cuando invito a alguien a la iglesia, tiene que ir a la misma corriente. Es más, me gustaría que alguno de ustedes en algún momento estuviera por aquí por la zona. Si me dice, pastor, voy para estar por la zona, vamos para mi iglesia, porque sé que van en la misma corriente. Y sé que no van a ir a salir allí en el púlpito con merjurjes y con una cantidad de cosas raras, porque ya me han escuchado mi predicación también, y ya han escuchado mis enseñanzas también, y saben que voy en la misma corriente con Cristo. Si el pastor Alexander, pastor, voy a estar tantos días en Bogotá, si me necesita para algún, pastor, pase ese día, venga para acá, comparta con nosotros. Si de pronto el pastor Silvio está por aquí, por la zona en Bogotá también, pastor, venga para acá, venga con nosotros. Y el pastor Luis, ¿por qué? Porque sé que van en la misma corriente. Entonces vamos a la segura.
Pero si alguien que no va en la misma corriente me recomienda a alguien que tampoco sé si va en la misma corriente, lo paro en el púlpito. ¿Mm? No, mis hermanos. No, mis hermanos. Y yo les digo una cosa, si ustedes salen de viaje, es preferible que dejen a alguno de sus líderes predicando, a un discípulo que sea de testimonio, a un discípulo que realmente vaya en la misma dirección con usted, a que usted salga de viaje y meta de pronto por ahí algún impostor o algo que lo que va a hacer es atrasarle el trabajo o desviarle el rebaño y contaminárselo. Porque es que no hay peor contaminación de que usted predique y diga, vamos para el norte, y venga otro y diga, vamos para el occidente. No, eso se daña. Mediten, por favor, en estas palabras, porque Cristo es el verdadero profeta. Amén. Vamos a un tiempito de descanso y seguimos con la siguiente